Un mensaje claro contra el unilateralismo. Es lo que se proyecta de la recién culminada gira del canciller de Irán y su comitiva de alto nivel por 3 países de América Latina: Nicaragua, Venezuela y Cuba. Previo a estos también se incluyó Mauritania en África. Lo cierto es que la República Islámica sigue evidenciando su acercamiento, afianzamiento y cooperación con naciones latinoamericanas que, pues, de alguna u otra manera y más allá de las distancias geográficas, les unen muchas similitudes, empezando por la hostilidad de Occidente y particularmente de Estados Unidos contra sus gobiernos y sus pueblos. Buena semana para todos, ya les vamos a contar los detalles de esta gira a continuación. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Irán busca aumentar su presencia en las zonas estratégicas, entre ellas América Latina. Esto lo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, tras una gira que le llevó a algunos países latinoamericanos. En Nicaragua, Venezuela y Cuba, y en reuniones con las autoridades de alto rango, se enfatizó la solidaridad de los países independientes en las estratégicas regiones de Asia Occidental y América Latina. Terrorismo económico y la instrumentalización de los derechos humanos con el fin de ejercer presión social hacia la gente en los países independientes no son efectivos. El unilateralismo ha llegado a un callejón sin salida. La semana pasada, Amir Abdollahian finalizó una gira latinoamericana que le llevó a Nicaragua, Venezuela y Cuba. En su última escala, el canciller iraní se reunió este sábado con las autoridades cubanas en La Habana, entre ellas el presidente Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez. En la reunión con su homólogo cubano, Amir Abdollahian repudió la política estadounidense de intimidar a otros países e imponerles sanciones que, según él, están condenadas al fracaso. Hemos manifestado que el arma de las sanciones unilaterales que utiliza Estados Unidos contra las naciones como Irán y Cuba ya no funciona. Amir Abdollahian llegó a Cuba desde Venezuela. En Caracas, el presidente Nicolás Maduro le recibió en el Palacio de Miraflores. Maduro calificó a Irán y a Venezuela como 2 países valientes y antiimperialistas. A su vez, el canciller iraní sostuvo que el último viaje del presidente venezolano a Teherán representó la optimización de las relaciones entre ambas naciones. Anteriormente, Amir Abdollahian se reunió con otras autoridades del país sudamericano. A profundizar cada vez más nuestras relaciones. Managua, capital nicaragüense, fue el primer destino de la gira latinoamericana del jefe de la diplomacia iraní. Tenemos acuerdos para desarrollar las relaciones bilaterales en campos como economía, comercio y energía. En Managua, Amir Abdollahian se reunió con el presidente Daniel Ortega. Durante el encuentro, el mandatario destacó la voluntad de las 2 naciones para establecer la paz en el mundo. Sabemos que unimos ideas, ideales, objetivos, como es la paz para nuestro pueblo y es la paz para el mundo. El ministro de Exteriores iraní también saludó los acuerdos que ambas naciones han firmado para fortalecer sus lazos bilaterales. Quiero agradecer a mi homólogo nicaragüense, con quien firmamos recientemente en Teherán un acuerdo integral de cooperación de largo plazo que servirá una hoja de ruta de nuestras colaboraciones. El pasado miércoles firmamos en Managua un acuerdo de consultas políticas. Fue la primera visita del canciller iraní a América Latina y sin duda no será la última, ya que con la llegada al poder de los progresistas en la mayoría de los países latinoamericanos, estrechar los lazos con ellos será una prioridad para la política exterior de Irán. También fue una visita que pavimentó el viaje del presidente Ebrahim Raisi a la región. Hay una breve síntesis, un resumen de los países latinoamericanos que comprendió esta gira el canciller iraní. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar a nuestros analistas de inmediato. Hoy con nosotros Vladimir Adrianza, doctor en Seguridad y Defensa y Desarrollo Integral
investigador en geopolítica y geoeconomía desde Caracas, Venezuela. También va a estar con nosotros Jorge Kreisnes, periodista y analista político desde Buenos Aires, Argentina. Listos con sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Les damos rápidamente la bienvenida. Profesor Adrianza, gusto saludarle a esta hora. ¿Qué tal está? El gusto es mío, Dani. Adelante. Y un cordial saludo también para usted, Jorge. Bienvenido como siempre al programa. Muy buenas tardes, un abrazo grande. Profesor Adrianza, precisamente voy a iniciar con usted. Allí veíamos, ¿no?, este fortalecimiento de relaciones entre Irán y países latinoamericanos como Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero vamos directo al grano. ¿Qué mensaje envía esto a Washington y en especial a ese modelo unilateral de relaciones que pues ha intentado predominar como hegemón? Bueno, el mensaje es muy claro, que existe un conjunto de gobiernos y naciones y pueblos en el mundo que se oponen al mundo unilateral propiciado por Occidente, por el Occidente global, en este caso encabezado por los Estados Unidos. El tratamiento que están dando la República Islámica de Irán y Venezuela junto a otros estados suramericanos es el tratamiento apropiado a las agresiones que vienen recibiendo diferentes países en el mundo por oponerse a un orden impuesto por diferentes elementos, con diferentes elementos. Entonces es el camino que hay que transitar, es el camino de la cooperación entre nuestras naciones para poder realmente vencer la amenaza global que significa los Estados Unidos de América y su política exterior. A ver, quiero hacerle la misma consulta a usted, Jorge, pues la misma interrogante y en base a su consideración, ese mensaje que envía la República Islámica de Irán junto a estos tres países latinoamericanos, pues, con este fortalecimiento de relaciones. Comparto con el amigo de Venezuela y señalo que en verdad son estas relaciones las que llevan a la derrota a la política de sanciones o de medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos que desarrollan políticas internas y exteriores independientes de los deseos de Washington y de la Unión Europea. De manera que hay una relación entre una cosa y la otra, es decir, se debilita el peso de las sanciones y en general de la presencia de la política de los Estados Unidos en el mundo, porque hay un grupo de países, un conjunto de países y naciones que se agrupan, cuyas amistades, sus relaciones se consolidan, no solamente en los declarativos, sino también en una cantidad de acuerdos económicos, financieros, tecnológicos, etcétera, que ayudan al bienestar de cada uno de los países que son agredidos por el imperialismo norteamericano y sus aliados. Ahora, profesor Adrianza, Irán ha venido denunciando pues complots por parte de Washington y de una manera consecutiva. Por eso es interesante ahora analizar ¿no?, este acercamiento, estas relaciones que traspasan miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo afrontan o cómo ayudan, mejor dicho, a frustrar precisamente esos complots de Occidente contra Irán y contra estos países, incluso más allá de los más conocidos, que son las sanciones y las medidas coercitivas? ¿Cómo va a ayudar a frustrar esos complots? Bueno, estas sanciones están orientadas justamente a bloquear las capacidades económicas de los países y por supuesto a crear una desestabilización interna entre diferentes en cada uno de ellos. Entonces, en la medida en que cada país coopere, o sea, cada país agredido coopere justamente entre nosotros mismos para evitar justamente los impactos económicos de estas medidas,
y por supuesto para intercambiar puntos de vista en materia de cómo enfrentar al unísono estas agresiones. En esa medida podemos vencer justamente el complot que Washington ha planteado en el contexto de lo que se llama una guerra híbrida. Ese concepto el contexto de la guerra híbrida es una guerra que se hace por vías económicas, por la vía de la propaganda y los medios de comunicación, por la vía de la diplomacia, por la vía de la economía, por la vía de subvertir el orden en los países, y por supuesto luego también tiene matices como los que tienen matices militares. O sea, bien sea por paramilitares, bien sea fuerzas especiales o bien sea ejércitos formales, inclusive asesinatos como el caso del general Qasem Soleimani, y al que yo le agregaría, y lo he dicho muchas veces en estos medios, el asesinato del presidente Hugo Chávez con métodos novedosos, como el que fue utilizado para liquidarlo, por decirlo así, hace 10 años. Y que incluso, precisamente, y a propósito que lo recuerda, profesor Adrianza, ya a unos 10 años, una década después pues de su partida, siguen saliendo a la luz nuevos indicios, ¿no? Que ya eso nos daría para analizar en otra edición, en otro programa. Ya también voy a regresar con usted para hablar del caso de la defensa, particularmente de Venezuela e Irán. Primero voy con Jorge, porque ya lo decía Jorge, efectivamente hay múltiples acuerdos en diversas áreas económicas, ciencia y tecnología, agricultura, salud, cultura y turismo, ¿no? Entre la República Islámica de Irán, Managua, Caracas y La Habana. Pero más allá del tema de inversión, de importación y exportación, que es quizás en lo que muchas veces se centran los medios tradicionales y occidentales, ¿qué significa la cooperación política y de respaldo internacional para estos países en un contexto como el que estamos viendo actualmente? Allí veíamos en ese memorándum que firmó Nicaragua con Irán, pues había un estipulado particularmente relacionado al tema de las consultas políticas y al apoyo en los escenarios internacionales. ¿Cuán importante es esto en un panorama actual? Me parece que todo esto se da en un momento en el cual Estados Unidos vive una severa crisis interna que ya no solamente abarca lo social, los derechos humanos, sino que también se presenta en lo político, incluso entre los principales líderes políticos del país. Pero fundamentalmente esto tiene un correlato en el debilitamiento de la presencia de fuerza de los Estados Unidos en el mundo. Y hay una tendencia, por el contrario, a constituir espacios multipolares, es decir, al surgimiento de nuevos polos de poder, como es el caso de China, Rusia, Irán, India y otros países, o la reciente reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Argentina, que han mostrado que el multipolarismo empieza a prevalecer por sobre las políticas de dominación unilateral de los Estados Unidos, del Reino Unido y de la Unión Europea. La crisis del capitalismo llega incluso hasta las relaciones internacionales y debilita el poder de las fuerzas dominantes tradicionales, por lo cual estos acuerdos, esta gira de altos funcionarios de la República Islámica de Irán en los países de América Latina que más han realizado cambios profundos, que están más profundizando las medidas anticapitalistas, resulta verdaderamente interesante en un mundo donde las distancias se han acortado por las nuevas tecnologías, de manera que en pocas horas un funcionario iraní puede estar en América Latina, en las zonas del Caribe también, o en otras regiones, y viceversa, de manera que esto contribuye a establecer un modelo de relaciones internacionales que no son aquellas que giran en torno de los centros capitalistas, sino unas relaciones sur-sur
que resultan muy importantes a la hora de garantizar la independencia de cada uno de nuestros países. E incluso este acortamiento, Jorge, de el espacio geográfico y también esa cooperación que traspasa pues no solo aire sino también océanos. Allí lo hemos visto entre Irán y Venezuela con los cargueros de combustible, por mencionar tan solo un ejemplo. Me lleva a la siguiente interrogante con el profesor Adrianza, porque en el caso de Venezuela, profesor, hemos visto cómo constantemente Occidente, a la cabeza de Estados Unidos, primero intenta quizás torpedear o emitir ciertos mensajes de advertencia a lo que es esta cooperación y esta, digamos, transición desde Irán hacia Venezuela, particularmente de esa cooperación, pero además se ha quejado o ha cuestionado el que modernicen sus artefactos para la defensa, refuercen la capacidad de sus Fuerzas Armadas y de seguridad o incluso renueven sus equipos e implementos. ¿Cuán necesario se hace hoy día, viendo el panorama actual, para garantizar sobre todo la soberanía y la integridad de estos países como Irán y Venezuela, pues que sostengan esta relación y esta cooperación en defensa bajo la hostilidad de Occidente? Bueno, es fundamental, Dani, toda vez que la responsabilidad de mantener la integridad territorial de cada estado radica principalmente en sus Fuerzas Armadas. Y justamente unas Fuerzas Armadas que tengan la capacidad de poder hacerlo, indiscutiblemente dificultan la acción que desde los centros de poder hegemónicos se ha intentado hacer para inclusive fragmentar diferentes países en el mundo. Existen variadas historias que pudiéramos comentar si hubiera tiempo, pero definitivamente es fundamental un ejército una Fuerza Armada que no tenga la capacidad militar necesaria, realmente es un adorno y se requiere para eso. Es más, el presidente Hugo Chávez, yo recuerdo que decía, él tenía la percepción que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, un país con la reserva de petróleo más grande del mundo tiene que tener una Fuerza Armada con la capacidad necesaria para poder defenderla. Y eso indiscutiblemente repercute en todo lo que son los elementos que tienen que ver con la integridad territorial, y no solamente con eso, tiene que ver con todo lo que es la defensa de aquellos recursos que tienen diferentes naciones en el mundo, que son de recursos naturales, me refiero, que son de interés para el capitalismo global y que en otros tiempos simplemente los han obtenido a través de la coerción de esos países, con una suerte de estrategia de garrote y zanahoria. Y entonces, y eso es parte de lo que hemos vivido a lo largo de la historia, en el siglo XX, en el siglo XIX inclusive, y por supuesto en el siglo XXI, y Venezuela es una muestra de ese hecho, toda vez que Venezuela es un país altísimamente sancionado en estos momentos. Son más de 932 sanciones, 7 órdenes ejecutivas que sobre Venezuela se han colocado, en un país en el que los estadounidenses prácticamente lograron imponer un modelo rentista petrolero, mono exportador, que justamente mermó las otras capacidades productivas que tiene el país. Entonces, la forma de defendernos justamente tiene que incluir la forma técnico-militar, inclusive la producción de armamento interno, para poderle hacer frente a esas amenazas, y la cooperación entre nuestros países, puesto que todos estamos siendo agredidos por ese imperio decadente de los Estados Unidos, junto con sus aliados que también están en una franca decadencia. Ya no es lo mismo la Europa de hoy en día que la Europa que durante 400 y más años realmente significaron la imposición de diferentes medidas alrededor del mundo, y la colonización y la destrucción de muchos pueblos alrededor de la tierra, específicamente en Sudamérica y en África, hay que decirlo así. Y la expoliación de la que, bueno, hay allí más que evidencia. A ver, Jorge, estamos en la recta final del programa. Hay una frase pues que quiero traer a colación del presidente Daniel Ortega justamente en este encuentro con el canciller iraní. Él dijo, tenemos un enemigo en común. Y precisamente yo quiero recordar que en 2012 el entonces presidente Barack Obama, ya lo habíamos dicho, firmó una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos denominada Ley para contrarrestar a Irán
en el hemisferio occidental. Aún así hemos visto hoy por hoy cómo pues, se han afianzado esas relaciones entre Irán y América Latina, pero ¿cree que a estas alturas podría darse una acción desde Washington para contrarrestar esto? Bueno, desde ya que nunca es conveniente subestimar la peligrosidad del enemigo de los pueblos. Este imperialismo en su crisis, cuando se siente debilitado, como algunos animales salvajes, se pone más agresivo y entonces levanta el peligro de una guerra, como tenemos ahora en Ucrania, por ejemplo, o las agresiones militares en Yemen, o las amenazas contra la República Popular China por el tema de Taiwán, y por supuesto junto a su aliado israelí las amenazas permanentes contra la República Islámica de Irán. No olvidemos por otra parte que Estados Unidos ratificó aquella orden ejecutiva por la cual consideraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ese cuentito de la seguridad de los Estados Unidos o la utilización falaz de los argumentos sobre los derechos humanos y otras cuestiones son las acciones que ellos despliegan. Por eso la alerta tiene que ser permanente, el estado de firmeza combativa me parece que tiene que ser permanente y por lo tanto no se puede descansar en la tarea de defender la soberanía, la integridad y la dignidad de cada una de nuestras naciones. Por eso es tan importante esta gira del canciller iraní en algunos países de América Latina, particularmente aquellos que más confrontan contra las políticas del imperialismo en nuestra región, pero que a su vez tienen una política de amplitud regional que les permite tener buenas relaciones con la mayor parte de los países de nuestro subcontinente, América Latina y el Caribe. Creo que este es un camino, nunca subestimar al enemigo y estar siempre alerta ante la posibilidad de sus agresiones y provocaciones. Bien, en esta misma línea, profesor Adrián, si me queda escaso minuto para cerrar, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de estos países, vamos a recordar que todos pues vienen de procesos de revolución nacional, interna. ¿Cómo logran, en definitiva, estos cuatro países en particular, quizás confluir para seguir planteando hoy esa resistencia frente al hegemón? Bueno, es muy simple, todos hemos sido agredidos por el mismo hegemón. Y todos hemos sido tratados como una periferia para ser controlada desde ese centro de poder central. Entonces, indiscutiblemente, cada una de las revoluciones en los países se han planteado mantener la soberanía de los mismos y, por ende, por supuesto, hay una coincidencia en forma pragmática, por decirlo así, en materia de defender la soberanía, la integridad territorial y algo que dijo el compañero, la dignidad de nuestro pueblo frente a una élite de un país que considera que ellos son, como lo dijo Lavrov en días pasados, prácticamente que el mundo es su patio trasero. Y por supuesto en el caso de Venezuela definitivamente, y el caso de América Latina, se ha nombrado hasta decir basta. Y otra cosa que me gustaría complementarte la apreciación. Sí. Es que hay un libro del profesor Atilio Borón que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo, en el cual en una de sus partes dice que los imperios se vuelven más peligrosos en la medida que avanzan hacia su decadencia. Y eso es parte de lo que está sucediendo y de ahí las arremetidas en contra de todos nuestros países, puesto que nuestros países poseen la dignidad necesaria para hacerle frente a las pretensiones imperiales más allá de los recursos, las materias primas y demás que poseen cada una de estas naciones. Una resistencia que sigue evidenciándose allí día tras día y seguramente seguiremos analizando en próximos espacios. Les quiero agradecer enormemente, profesor Adrianza, por acompañarnos hoy después de mucho tiempo acá en Detrás de la Razón, y también a usted, Jorge. Mil gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós. Igual. Gracias.
Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, siguen en plena marcha entonces todos estos acuerdos conjuntos en pro del desarrollo de los pueblos de cada nación. Mañana cambiamos de tema, pondremos el foco de análisis en los 20 años que se cumplen desde que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos presentara supuestas pruebas de que Irak poseía armas de destrucción masiva. Allí estaremos poniendo el foco de análisis. Buena jornada como siempre, les esperamos mañana por Hispantec.